Bueno, hoy es el día de las personas que nos dedicamos a hacer o acompañar desde la psicología y por ese motivo decidí compartir un poco de mi proceso acerca de cómo llegué a, a ser psicóloga. Y bueno, hay dos momentos importantes en mi vida en los cuales yo identifico que me marcaron para querer ser psicóloga. El primero fue, no sé si en mi infancia, adolescencia, no ubico bien la edad, pero recuerdo mucho que mi abuelita estaba viendo una película de estas antiguas en donde aparecía una niña, una escena de una niña con su papá, creo, y su papá la trataba con de una manera de mucha contención amorosa. Em, Después entendí que yo era esa niña que quería salvarme o tener esa contención amorosa. Y el segundo momento crucial fue en la preparatoria, cuando tenía mi clase de psicología y mi profesor, bueno, me gustaba la manera en que nos impartía la clase y nos presentó un libro un libro que él había escrito. Entonces yo por primera vez sentí, yo quiero también escribir un libro cuando sea más grande, cuando me dedique a la psicología. Y bueno, lo que yo siento es que yo estaba buscando en la psicología un proceso de contención. Y entonces llegué a la carrera y en realidad pues ahí lo único que yo aprendí fue toda la cuestión teórica. De hecho yo salí con el mejor promedio de mi generación, pero nada de lo que tal vez mi alma estaba buscando se sanó o lo encontré en esos momentos, no. Lo que yo me daba cuenta, lo que me di cuenta más bien después es que en esos momentos eh, yo evitaba tocar con el dolor, era muy bromista, muy sarcástica, criticaba todo y a todas las personas, me burlaba mucho de las personas y señalaba mucho los errores, ¿sí? Entonces, y no me importaba si lastimaba a las personas. Y bueno, en este camino, en realidad yo empecé a ser psicóloga o a ser psicoterapeuta a los 29 años, cuando empezaron a, a pasar una serie de situaciones que me empezaron a acorralar o a apretar, ¿no? Empecé con crisis de ansiedad, me divorcié, mi familia se enojó conmigo por haberme divorciado, nos dejamos de hablar por mucho tiempo. Eh, en el doctorado que yo estaba estudiando en esos momentos me pasaron varias situaciones como para bajar el ego y después me volví a emparejar. Yo había, ya estando en pareja, decidí no ser mamá y de pronto, ¡pum!, quedé embarazada. Elijo ser mamá, elijo continuar y decir sí, está bien, si llegó es por algo. Y bueno, nace mi hijo y se va a terapia intensiva. Eh, pues en terapia intensiva, pues nos decían muchas veces que se iba a morir, que se podía morir nuestro hijo, que entráramos a despedirnos de él. Bueno, fueron un montón de situaciones, de experiencias intensas que, que digamos que lo que yo me di cuenta después es que todas estas situaciones me acorralaron para, para decir, oh, despierta, ¿sí? Algo te está pasando. Eh, Ahí, bueno, aquí está Yoko. A ver, que quiere venir un poquito para acá, mi gatita. Bueno, entonces ahí, yo por primera vez reconocí que necesitaba ayuda, ¿sí? Que dije, no sé quién soy, me empecé a preguntar quién soy, qué quiero, realmente quiero este doctorado, qué es lo que quiero hacer. Y entonces por primera vez me empecé a acercar a la meditación y a la psicoterapia para entenderme. En esos momentos yo todavía no había decidido dedicarme a estos procesos, pero en la medida en que yo me fui entendiendo,
me di cuenta que empecé a estar más lista para escuchar a las personas. Es decir, que me di cuenta que esa niña, esa escena de la película en mi infancia, era yo que estaba buscando contención emocional y que ahora yo me la necesitaba dar. Entonces, pues me empecé a acercar más al dolor de las personas, me empecé a perdonar por haber sido grosera con muchas personas, con muchas colegas en la universidad. Fui demasiado grosera por sentirme yo, que era la máxima, ¿no? Entonces, fue así que en estas situaciones de sufrimiento, pues me habían servido para poner los pies en la tierra, ¿sí? Em, para empezar a ver con humildad y a entender con humildad el sufrimiento que hay en la humanidad. Y mientras más me acercaba al sufrimiento de las personas, más me empecé a sanar. Recuerdo también que se me quedó grabada una frase de un maestro que decía que nos decía que sirviendo nos sanamos. Entonces yo lo comprobaba en la práctica. Mientras más me ponía a servicio la pasión o lo que yo encontré como mi pasión en la vida, me sentía más en paz y más plena conmigo misma. Em, Obviamente que me siguen pasando muchos retos, me sigo equivocando, eh, pero ahora ya he integrado muchos recursos que me permiten acompañarme y evitar caer en esto de sentirme en la asfixia de me voy a morir si siento que el dolor, ¿no? Obviamente también estas experiencias tan difíciles, pues fue como que si llegara y me estrellara contra el cristal y yo me rompiera en pedazos y o sea, me sirvieron para darme cuenta que sí me podía sostener en el dolor, que, que eso que yo estaba aquí o sea, que estaba en mi cabeza como no puedo sentir el dolor porque tenía mucho miedo al dolor, que sí podía sostenerme, porque Em, pues porque yo digamos como que en gran parte de mi vida, lo que yo hice fue intentar evitar acercarme a sentir el dolor. ¿Y cómo lo hacía? Pues también lo hacía con todo esto que yo decía, con las bromas, con el sarcasmo. Me ocupaba demasiado. Estaba de las 7 de la mañana a las 9 fuera de mi casa, y yo evitaba hacer una pausa, estar, me di cuenta que yo tenía miedo de estar conmigo misma. Y en la medida que yo aprendí a estar conmigo misma, a cambiar mi creencia limitante de que si me sentía frágil, que si lloraba, que si era vulnerable, eso era sinónimo de debilidad. Cuando cambié esa creencia, entonces pude estar en paz conmigo misma, y digamos, desde esta paz pude ya sostenerme en el dolor y decir, estoy lista también para acompañar el sufrimiento de otras personas. Y bueno, otra cosa es que antes también yo creía que todos los títulos eran necesarios para atender a las personas y a atender psicológicamente a las personas. Y criticaba a todos los coaches, porque sean solo diplomados, así como de 9 meses, y yo decía, incluso, bueno, yo estudié psicología psicoanalítica, y pues desde ahí había una tendencia muy fuerte a criticar la Gestalt o la Gestalt, y yo decía, pues es que aquí no se profundiza, ¿no? En, el, eh, en la atención psicológica. Y bueno, ahora, después de eso fue lo que a mí me sanó, ¿no? El contacto con el cuerpo, y eso es a lo que me dedico ahora, ¿no? Gracias pues también a quitarme esta creencia de que aprendí también en la universidad a criticar a la Gestalt. Entonces, bueno, digamos que ahora lo que siento que es más importante en la relación terapéutica es la escucha, es la presencia, es poder estar presente para la otra persona en cuerpo, mente y alma.
Y desde esa presencia surge un proceso de magia. Y si hay un entendimiento, un clic o un match, entonces ahí se puede dar el proceso psicológico, ese proceso terapéutico. Em, entonces, otra cosa que me pasaba antes es que yo me aferraba a que las personas cambiaran. Y ahora con el paso de los años, me he aprendido a enfocar más en acompañar lo que necesita la persona y no mi necesidad. Em, digamos que si ahora tú estás lista para escuchar y para atravesar esto, está bien. Ya no fuerzo procesos, ya no estoy forzando procesos. Y, y bueno, también creo que cuando estamos listas para dar el salto a nivel de introspección, para ver nuestras luces y nuestras sombras, es en ese momento en el que buscamos ayuda terapéutica. Y bueno, si llegaste hasta acá, quiero agradecerte por escucharme, quiero agradecerte si te he acompañado en tu proceso psicológico, te quiero agradecer por confiar en mí, por confiar en mi trabajo, pero también por confiar en ti, porque creíste en ti misma, en ti mismo, y porque creíste que ya era importante tu proceso de sanación, porque te atreviste a darte un salto para ver tus luces, tus sombras, y para poder atravesar esos procesos oscuros, esos procesos emocionales oscuros, con ayuda, porque buscaste ayuda y te atreviste también, y eso es muy importante y eso es muy valioso. Así que, bueno, pues yo te agradezco y bueno, te animo a que si estás atravesando un proceso difícil emocionalmente, que busques ayuda. Eh, yo creo que lo más importante no es aquella persona que tenga los más títulos, yo creo que lo importante es que llegues, te atrevas a ir y ya estando ahí, vea si hay este clic y entonces para que la magia se vaya dando. Y si no es por ahí, está bien, buscas otra persona, tampoco es que te tienes que quedar ahí. Yo creo que es importante que también nos escuchemos en ese sentido a nosotras y a nosotros mismos, de si yo no me siento cómoda, pues puedo salir de esa relación terapéutica y busco a otra persona. Lo importante es que tú te respetes y que, como dice la canción, pasito a pasito, suave, suavecito. Bueno, muy despacito, ¿no? Yo lo he aprendido. Antes iba corriendo y por correr no llegué a ningún lado más que a la ansiedad por evitar estar conmigo misma. Entonces puedes hacerlo muy pues, despacito, con suavidad y con ternura. Pues muchas gracias. Ay, gracias, Marien, mi colega de la universidad. Ay, qué linda. Muchas gracias por conectarte. Te recuerdo mucho de esa etapa, la verdad. Y te recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo de esas coincidencias. Y también, me acuerdo de a las personas también que les hice daño por ahí. Y les ofrezco una disculpa. Ya les he ofrecido disculpa en persona, pero si pues están por ahí, también les ofrezco una disculpa. Ay, muchas gracias, Milka. Tú también te ves muy bonita. Bueno, no es que te esté viendo ahorita, pero te he visto y te ves muy bella también. Gracias por verme también con ojos de mucho amor. Pues muchas gracias a mi comita también que se conectó, mi comita Elisa, que también es psicóloga y que también me ha invitado a hacer proyectos ahí en el TEC de Monterrey, en Tuxtla. Se los agradezco mucho a todas las personas que me han acompañado. Y bueno, voy a hacer parte 2 también. Voy a hacer parte 2 de cómo llegué a vincularme con el proceso del empoderamiento de las mujeres a través del cuerpo, pero no ahora. Yo también te quiero, comité. Te quiero mucho. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por conectarse. Feliz día de la psicóloga, del psicólogo, de acompañante de procesos emocionales. Aquí seguimos y nos seguimos acompañando también. Bye.